Bueno, para todos los televidentes, buenos días. Que Dios los bendiga. Para hoy nos corresponde en este devocional diario Hechos capítulo 18. Entonces miren que aquí en Hechos de los Apóstoles, como sabemos también, aquí habla mucho de Pablo. Entonces, algo muy importante de lo que hacía Pablo, ¿no? Siempre tener un propósito claro. Entonces, miren lo que hacía Pablo para poder servir a Dios, para poder disfrutar de lo que él hacía. Algo que hacía Pablo que es un ejemplo para nosotros, ¿sí? Entonces, miren, en este capítulo de Hechos capítulo 18 nos habla de Pablo, ¿sí? Yéndose para un lado y otro, pero predicando la palabra. Entonces, el tema para hoy es siervo fiel. Entonces vamos a mirar qué es un siervo, ¿no? Vamos a mirar qué es un siervo. Entonces miren que un siervo es un esclavo, es alguien que está sujetado a otra persona, ¿sí? A ordenanzas de otra persona. Dios nos da la oportunidad de ser sus siervos. Nos da la oportunidad a cada uno de nosotros, nos da la oportunidad. Dice que Dios nos ha escogido. A cada persona que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, entonces mire, Él nos ha elegido, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Vamos a mirar en Efesios capítulo 1, el versículo 4. Entonces, mire, que Dios nos da la oportunidad de ser sus siervos. Entonces, qué importante ser esos siervos fieles. Así como nos ha demostrado en la palabra lo que es Pablo. Fue un siervo fiel, ¿sí? Siempre dispuesto a ser ese siervo, o sea, esclavo o sujetándose a lo que Dios le ordenaba. Entonces, miren, algo muy importante es que en Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió Él antes desde la fundación del mundo, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, miren, cuando nosotros sentimos ese llamado, Dios nos ha escogido, ¿sí? Entonces podemos ser esos siervos fieles. Dios nos da la oportunidad de ser sus siervos. La decisión está en cada uno de nosotros de servirle a Dios. Esta decisión no es algo temporal. Es una decisión que, miren, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, es algo que no es temporal, algo que pasa ni momentáneo, dice, ni por el momento. Antes, al contrario, ser un siervo fiel es sujetarse a lo que Dios nos daría. Es sujetarnos, ser esos siervos. Entonces, miren, esta gran oportunidad solamente Dios nos la da, sino que debemos mantenernos firmes en ella y perseverar hasta el final. Miren que Pablo aquí nos enseña, si nosotros podemos leer los demás versículos, nos enseña que él perseveró hasta el final, ¿sí? Perseveró hasta el final. ¿Por qué? Porque él tuvo persecuciones, porque a él lo rechazaban. Entonces, miren, fue un siervo fiel a Dios. Entonces, vamos a mirar también, si tenemos un propósito claro, nosotros tenemos un propósito claro, podemos ser esos siervos fieles a Dios. Miren, Pablo sabía y entendía que él tenía una misión y también tenía una visión. Aquí nos enseña que también que era la misión de él, poder evangelizar, poder predicar, y visionaba, ¿sí? A ver más personas que también predicando y anunciando el evangelio. Vamos a mirar algo muy bonito que dice características de un siervo fiel. ¿Cuáles son las características de ser un siervo fiel? Entonces, qué importante que es. Hay unos puntos que son 7 puntos bien importantes para tener esas características de un siervo fiel. Primero, estar dispuesto a prepararse. ¿Cómo nos preparamos nosotros para ser siervos fieles a Dios? ¿Cómo nos preparamos? A través del conocimiento. Sabemos que nosotros a través del conocimiento nos estamos preparando. Dios nos prepara ¿para qué? Para que seamos esos siervos fieles a Dios. Vamos a mirar en Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 4.
Algo muy importante que quiere Dios, ¿no? Y miren, él lo que clarifica aquí es que dice en el capítulo, 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, miren, lo que Pablo hacía es siempre estar dispuesto a prepararse. ¿Cómo se preparaba? A través de ese conocimiento. Y lo daba a conocer a las demás personas. Estaba dispuesto ¿para qué? Para tener ese conocimiento. Entonces, qué importante para ser esos siervos fieles nosotros, cada día tener esa gran disposición para, para tener ese conocimiento. ¿Y cómo lo obtenemos? A través de estos devocionales. A los televidentes, los que nos están mirando en este momento, miren, cada día nos quiere preparar Dios, pero si queremos prepararnos, pero miren, esos espacios ese espacio nos da para que nosotros nos preparemos cada día más. Lo importante entonces no es solamente querer ganar, sino estar preparados para ganar. Hay un técnico muy importante que dice y tiene una frase: a mí no me traigan jugadores que quieran ganar, a mí tráiganme jugadores que quieran prepararse para ganar. Porque ganar, ¿cuántos pudieran querer ganar? Todos. Pero ¿cuántos están dispuestos a prepararse y a hacer cualquier cosa para ganar? Eso ya es muy diferente. Por lo tanto, entonces, como dice Manuelito, lo más importante dentro de liderazgo y dentro de una persona que quiera servirle a Dios es estar siempre dispuesto a prepararse cada día. Entonces, miren, esa es una característica bien importante, ¿no? El estar dispuesto, tener esa característica de ser un siervo fiel. ¿Cómo podemos ser esos siervos fieles? Estar dispuestos a prepararnos. Como segundo punto, miren que un siervo fiel tiene una característica muy importante. Piensa en su ministerio como un privilegio y no como obligación. Entonces, cada día nosotros nos podemos dar cuenta que nosotros, si estamos preparándonos, podemos pensar también como Pablo, como en un privilegio y no como una obligación. Vamos a mirar en Hechos capítulo 18, el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, miren, esa característica que Pablo tenía, es un ministerio como un privilegio y no como una obligación. Antes él se gozaba, miren, dice que él estaba entregado de entero, ¿sí? De lleno, se puede decir. Entonces, demostraba su fidelidad a Dios. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, nos escogió a nosotros. Qué importante también nosotros que tengamos estas características de no solamente pensar en el ministerio, pero como un gran privilegio. Ese gran privilegio que Dios nos lo ha dado. No es de hombre, sino que Dios nos lo ha dado a cada uno de nosotros. Y no hacerlo por obligación, antes al contrario, hacerlo por amor. Porque a Dios le agrada, porque si nosotros lo hacemos, no lo hacemos por obligación, a Dios le va a agradar, si lo hacemos con amor. Cuando nosotros hacemos algo, sea a nivel espiritual o secular, porque nos gusta, porque queremos hacerlo, porque consideramos que es un privilegio, nos va a quedar, nos vamos a disfrutar, nos vamos a gozar, no nos vamos a cansar. Pero cuando nosotros hacemos algo pensando que es una obligación, cualquier cosa que hagamos en la vida, si nosotros pensamos que es simplemente una obligación, no vamos a disfrutar ese trabajo, nos vamos a cansar y lo más probable es que nos quede mal, porque cuando nosotros amamos siempre buscamos mejorar. Cuando nosotros no amamos porque nos toca, hacemos eso, tan solo lo que nos toca, pero no hacemos más de eso. Entonces, miren, otra característica, como podemos ver, que pensaba en su ministerio como un privilegio, como una obligación. Entonces, como tercer punto, vamos a mirar también que Pablo disfruta, también una característica de un siervo fiel es que Pablo también disfrutaba de lo que hacía, y entendiendo que lo hacía era para Dios, ¿sí? Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Para los hombres, antes al contrario, disfrutaba de lo que él hacía. Vamos a mirar en Efesios capítulo 6, el versículo 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres.
Entonces, miren, si nosotros entendemos que es para Dios, vamos a disfrutar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sirviendo de buena voluntad. Siempre sirviendo de buena voluntad. Entonces, si llegamos a entender que nosotros es para Dios que vamos a servir, entonces vamos a hacerlo de buena voluntad. Y mire, lo vamos a hacer. ¿Qué importa que es? Agrada a Dios. ¿Sí? Esos son los siervos que está buscando Dios. Dios, como dije anteriormente, Dios nos ha escogido, nos ha elegido, nos ha llamado, pero miren, Él tiene algo muy importante, que nosotros debemos de disfrutar lo que hacemos. Debemos de entendiendo que es para Dios, no es para las demás personas. Es para las demás personas si lo hacemos, ¿no? Que es anunciando y predicando, pero es para Dios, no para los hombres. Entonces, qué importante tener esa característica de ser un siervo. Pablo lo demostraba. ¿Y cómo lo hacía? Y se disfrutaba. ¿Sí? ¿Y qué entendía él? Que era para Dios, que él se disfrutaba y hacía que ese servicio lo hacía Dios. Entonces, nosotros podemos ser esos siervos fieles, pero debemos de, es tan importante también que es disfrutar de lo que hacemos, entendiendo que es para Dios. Es importante ese punto. Si yo quiero disfrutar algo de lo que estoy haciendo, eso que estoy haciendo debe tener un propósito. ¿O para quién? Dependiendo para quién yo hago las cosas, así mismo las disfruto. Cuando yo hago algo para alguien que no me agrada, ¿cómo me va a quedar eso? Mal, porque igual yo no voy a disfrutar hacerlo. Debo entender entonces que cuando yo estoy sirviéndole a Dios, eso que estoy haciendo es para Él y por lo tanto tengo que hacerlo perfectamente. Y cuando voy a hacerlo para otra persona, no importa para quién, nos dice la palabra, hágalo como para Dios. Es a quien tenemos que amar sobre todas las cosas. No hay enemigo a quien le tengo que servir, no importa si es alguien a quien a mí no me agrada, a quien le tengo que servir, debemos mentalizarnos que no es a esa persona a quien le estamos sirviendo, no es a esa persona a quien le vamos a hacer ese favor, es a Dios. Y a medida que yo piense que todo lo que yo haga, lo haga a Dios, lo voy a hacer bien y lo voy a disfrutar. Es importante que es un siervo fiel. Como cuarto punto dice, porque siempre tiene para servir. Entonces, si queremos ser esos siervos fieles, siempre tiene que haber esa gran disposición para poder servirle. ¿Cómo nosotros podemos servirle? Evangelizando, discipulando. Importante esos espacios, miren, Dios nos da la gran oportunidad de que nosotros podamos predicar, entonces también tenemos esa gran disposición para servir. Vamos a mirar en Deuteronomio, capítulo 28, el versículo 47. Que no le agrada a Dios, y miren que lo que nos dice aquí es, se puede decir, nos quiere corregir, pero es importante que nosotros, si queremos tener esas características de ser un siervo fiel, debemos de disposición para servir. Por cuanto no serviste a tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Entonces, miren, aquí nos dice Dios, por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios, con alegría y de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Entonces, algo muy abajo que dice también en el 48, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed, con desnudez y con falsedad, con falta de todas esas cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruir. Entonces, miren, lo que está buscando Dios, siervos fieles a Dios. ¿Sí? Entonces, qué importante que es servirle. Si nosotros tenemos esa gran disposición, todas las cosas nos van a hacer. Miren lo que Dios dice, que tenemos que hacerlo con qué, con alegría, con ese gozo. ¿Cómo se sentía Pablo para servirle a Dios? Con gozo, con esa felicidad de poderle servir a Dios. Algo también vamos a mirar, ¿qué es servir? El servir es perder, miren, algo que nos enseña Dios en esta mañana es, ¿qué es servir? Es el perder los derechos de hacer lo que quiero con mi tiempo. Nosotros pensamos que es nuestro tiempo, ¿sí? Pero el tiempo es de Dios.
Entonces, dejemos que Dios sea manejando mi agenda. Muchas veces nosotros manejamos nuestra agenda. Muchas veces decimos no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Entonces, miren, muchas veces hacemos eso. Pero servir es perder los derechos de hacer lo que yo quiero. Dejar que Dios sea manejando mi agenda. Pero si nosotros dejamos que Dios sea manejando nuestra agenda, podemos ser esos siervos fieles a Dios. Otro puede decir de servir también es involucrarme en la necesidad de Dios y de otros. Otro punto de servir también es involucrarme en la necesidad de Dios y de otros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Involucrándonos en la necesidad de Dios. ¿Por qué? Preocupándonos por la obra. Cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros discipulamos, se puede decir también que estamos involucrándonos en la necesidad de Dios y de otros. ¿Por qué? Porque estamos a otras personas transmitiéndole. También otro de servir. Servir es amar incondicionalmente a Dios y hacer las cosas bien. Entonces, miren, que el servicio es amar incondicionalmente a Dios. Y el amar hace que nosotros hagamos las cosas bien. Y algo muy importante que es servir también, que es no esperar honores. Cuando nosotros lo hacemos de voluntad, cuando nosotros lo hacemos de corazón, no buscamos honores. Antes, al contrario, sabe Dios cómo nos recompensa. Pero más que buscar recompensa, la alegría de servir a Dios debe ser. Me gusta entonces ese significado que utiliza el primero. Servir es perder mi derecho para hacer lo que yo quiero, para hacer lo que otro quiere, ¿cierto? Entonces es tan importante. Cuando yo quiero servir, significa eso, que no estoy haciendo lo que a mí me place, lo que a mí me gusta, sino lo que a otra persona le gusta. Y por eso es que es tan difícil servir, por eso es que no nos gusta servir. Ese punto también importante, ese cuarto de la disposición. Una persona así no tenga mucha capacitación, puede aprender. Bueno, hay gente que tiene toda la capacitación del mundo, tiene todos los títulos, lo sabe, no está dispuesto. Mientras no esté dispuesto a lo que sepa y así tenga el conocimiento que tenga, siempre será un inútil. La diferencia entonces entre un inútil y un útil, la persona inútil, así sepa muchas cosas, nunca está dispuesta a ser la persona útil, así no sepa mucho, siempre se va a ofrecer y él siempre va a decir, bueno, puedo hacer lo que esté a mi alcance y si usted me enseña, es una persona dispuesta, mientras que el que no está dispuesto siempre va a no servir. Bueno, esa característica, el cuarto punto es porque siempre tiene la disposición para servir. Entonces, mire, es una característica de ser un siervo. Como quinto punto, confía plenamente en Dios. Miren que Pablo confiaba plenamente en Dios. Y miren que Dios siempre estaba con él. Entonces, vamos a mirar en Hechos capítulo 18 del versículos el 9 y el 10. Entonces el Señor le dijo a Pablo, en visión de noche, no temas sino habla y no calles, porque estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces miren, un siervo fiel tiene plena confianza en Dios. Me imagino que Pablo tenía en ese momento, ¿no? Que ya se ha de haber estado desanimando. No, miren, Dios Dios estaba con él y entonces le estaba diciendo, no temas, sigue hablando. Muchas de las veces nosotros cuando vamos a evangelizar no somos nosotros los que vamos a hablar. Siempre va Dios delante de nosotros, Él siempre va a hablar. Entonces no nos preocupemos. Miren, nosotros somos, si Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, nosotros también podemos ser esos siervos fieles. Pero siempre cuando nosotros tengamos la gran disposición de ser esos instrumentos de Dios. No nos preocupemos, Él va a hablar por nosotros. Entonces, miren lo que Pablo hacía, confiaba plenamente en Dios. ¿Qué nosotros debemos hacer? También confiar plenamente en Dios. Miren que él, a pesar de todo, él tenía tribulaciones, a él lo golpeaban, pero miren, algo que tenía él muy presente, que tenía
que siempre confiaba en Dios. Entonces, eso tenía esa característica para ser un siervo fiel. Entonces, muchos de nosotros nos falta confiar. Llegamos hasta el nivel de creer. Muchos de nosotros decimos esto en Dios. Una cosa es creer y otra cosa es confiar. Yo puedo creer, y creer qué es. Simplemente saber que esa persona es capaz de hacer eso, o saber que es capaz de hacer eso. Pero confiar es entregarme a la de esa persona. Y siempre yo lo ilustro con un ejemplo. Si tú estás acostumbrado a mirar a alguien que siempre pasa de un extremo al otro de un abismo, caminando por un cable, y alguien te pregunta en algún momento, ¿usted cree que él es capaz de pasar ese cable a través de ese abismo? ¿Qué podríamos decir? Sí, porque igual lo hemos visto. Eso es creer. Por lo tanto, no me es difícil. Si alguien me dice, ¿usted cree que él es capaz de pasar ese cable? Yo tendría que decir que sí. Eso es creer. Pero si alguien me dice, ¿usted es capaz de ir a los hombros de él y pasar ese cable también con él? Eso ya es más que creer. ¿Eso qué es? Confiar. Estoy como para subirme a los hombros de él y pasar también ese abismo, y eso mismo pasa con hace milagros. Yo sé que Dios es poderoso, pero cuando confiar en él para que me lleve a través de ese abismo, ese desierto, para que me lleve a través de ese mar que muchas veces tenemos que pasar. Entonces, miren, esa característica para ser un siervo fiel, confiar plenamente en Dios. Como esto por un precio, muchas veces ser aborrecido, mal mirado por otras personas, por amor a Cristo. Miren que algo que tenía Pablo era eso, ¿no? De que a él lo golpeaban, lo mataban, también puede ser aborrecido de las demás personas, pero miren, algo que tenía dispuesto, que era un siervo fiel. O sea, la decisión que él servirle era a Dios. Entonces, miren, siempre estaba dispuesto a hacer a ese precio. Vamos a mirar en el versículo 11 y 12. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. León de Acaya, los judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Entonces, miren lo que pasó. Pagó un precio. Podría decir, bueno, tras de una cosa mala viene una buena, lo que dice, cosa mala, si llegamos nosotros a entender que tras de una cosa mala viene una buena, podría decir, tras de una cosa mala viene una buena. Entonces, pero era fiel a Dios, llamados a ser esos siervos fieles a Dios. Pero ¿qué tiene que haber? Esa característica de estar dispuestos. Muchas veces las personas no están de acuerdo en lo que nosotros debemos de pensar como Pablo, ¿sí? Siempre dispuestos. Algo que dice también en el versículo 16 y 17, tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de sinagoga, lo del tribunal, pero a Galeón nada se le daba de ello. Entonces, era un siervo fiel. Dios estaba con él. Pero en los versículos, como mirar anteriormente, podría decir una persona, no, yo tal vez no, ya no quiero. ¿Por qué? Porque ahorita me golpeaban. Si Dios estaba conmigo, de pronto eso no me hubiera pasado. Pero miren, era un siervo fiel a Dios. Sabía que esas cosas le iban a pasar. Y se sentía agradable, se sentía contento, se sentía bien, porque era para Dios. Todos queremos lograr algo, todos tenemos un propósito, todos tenemos una meta. El problema es cuando ya se trata de pagar el precio. Y siempre hemos dicho tanto de ese precio económico que tenemos que pagar, pero sí qué cosas estamos dispuestos a hacer. Tú tienes un propósito, que bueno, felicitaciones. Tú tienes una meta que quieres alcanzar. La pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer para conseguir esa meta, ese propósito? Hay gente que dice, estudiar en la universidad, es muy bueno ese sueño. El problema es que no es precio, no quiere madrugar, no quiere trasnochar para hacer sus estudios, pero la pereza le gana. ¿Qué cosas está dispuesto a dejar? Y eso sería precio. Si yo quiero conseguir algo a nivel espiritual, a nivel secular,
a pagar ese precio. Las cosas no son tan fáciles, de lo contrario, todo el mundo de éxito. Si tú te has preguntado por qué en el mundo hay de personas que han logrado conseguir el éxito, es porque ellos están dispuestos a pagar ese precio. Y pagar ese precio sería, no importa cuántas veces tengo que volverlo a repetir, cuántas veces caiga me debo levantar, no importa cuántas veces debo intentarlo. Los buenos negocios, las buenas empresas, los buenos propósitos no se consiguen de la noche a la mañana. Muchas veces tenemos que intentarlo una y otra vez. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Serás un siervo fiel y serás una persona de éxito. Entonces miren que esas son las 6 características. La séptima miren que un siervo fiel también predica el evangelio y no discrimina, antes enseñando cada día. Miren, vamos a mirar también aquí del 24 al 26. Apolos se dice: llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, un elocuente. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila le tomaron aparte y expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, mira, sabemos que aquí solamente no habla de Pablo, Timoteo, de Priscila y Aquila, y cómo eran ellos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque tenían esa característica de predicar el evangelio con la verdad. No discriminaban, al contrario. Miren que si una persona elocuente, poderoso en las escrituras, ellos que trataron de que no discriminantes, al contrario, enseñándole la verdad, ¿sí? De lo que querían enseñar. Entonces, miren, qué importante que es tener estas características de un siervo fiel. Pueden haber más, pero lo importante es, primero, que es estar dispuesto a preparar. Nos preparamos nosotros a través de esa gran palabra, a través de estos son los devocionales. Entonces, a través de los cuando nosotros discípulos nos estamos preparando. También, como segundo, piensa en su ministerio como un privilegio, no como una obligación. Entonces, qué importante que nosotros cada día pensemos, así como Pablo, que en ese ministerio nos ha dado lugar, ese ministerio para servirle, que nosotros podamos llegar a entender y no lo hagamos con obligación, antes hagámoslo con amor. Tercero, disfruta lo que hace. Una característica de un siervo fiel es que disfruta lo que hace, entendiendo que es para Dios. Siempre nosotros debemos de disfrutar lo que Dios, entonces disfrutarlo para que todas las cosas también nos salgan bien y hacerlas con amor. Otro punto, porque siempre tiene la disposición para servir. Miren que esa característica es muy importante, ¿no? Que siempre tiene esa gran disposición para como quinto punto dice, confiar plenamente en Dios. Esa característica también todas esas características son importantes. Con esta característica también puedo ser un siervo fiel. Siempre debo tener mi plena confianza en Dios para poderle servir, para poder ir a predicar. Como sexto punto dice, siempre estar dispuesto a pagar un precio. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a pagar? Nuestro tiempo, que según nosotros pensamos que es nuestro tiempo, pero es el tiempo de Dios. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a pagar ese precio? Y dice, predica, como séptimo punto dice, predica el evangelio con la verdad. ¿Qué nosotros hacemos? Si enseñamos, no estamos discriminando, antes al contrario, si estamos ayudando. Un siervo fiel siempre ayuda y no discrimina, antes al contrario, ayuda enseñando siempre la verdad. Vamos a mirar que algo muy importante, que es ser un siervo de Dios para las personas que nos están, los televidentes nos están viendo, no es en vano. Todo lo que nosotros hagamos tiene su recompensa. ¿Y cuál sería la recompensa? De que nosotros estemos bien,
de que cada día vamos creciendo espiritualmente. Vamos a mirar en 1 de Corintios 15:38. Ser fiel, miren que es tener esas características, ¿para qué? Para cada día estar en la obra de Dios. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes, siempre, sabiendo trabajo, es sabiendo trabajo en el Señor, entonces, miren, tener es algo muy importante, de que no es en vano lo siempre, porque ¿quién sale beneficiado muchas veces? Sale beneficiado uno, sale beneficiado nuestras familias. ¿Por qué? Porque grandes bendiciones cada día hemos recibido. Tener un propósito claro para ser siervos fieles a Dios. Eso implica disposición y esfuerzo. Dios nos ha escogido, de nosotros depende qué queremos lograr. Ser estos siervos útiles a Dios. Amén. Ser un siervo fiel, entonces, es interesante, y lo único que nos hace ser fieles es ese conocimiento, sobre todo esa disposición. Si tú estás dispuesto a servirle a Dios, Dios se encarga de lo demás. ¿Cuántas veces nosotros no queremos servirle a Dios porque tenemos mil excusas? Me da miedo, no soy capaz, no estoy capacitado, todavía no he aprendido lo suficiente. No quiere decir entonces que no debemos capacitar, hacerlo, pero la gran mayoría lo hace Dios. Si tú te dispones, si tú quieres prepararte, el Espíritu Santo es quien nos ayuda, Él es el que habla por nosotros. Solamente nosotros tenemos que tratar de hacerlo. Dispón tu corazón y estás preparado para cada día emprender mejores cosas, y Dios se encargará de eso. No tengas miedo de hacer las cosas que Dios te manda hacer. Solamente dispón tu corazón, deja que el Espíritu Santo obre en tu vida, y entonces Él hará maravillas. Y como Manuelito al final es recompensable, tú vas a tener recompensa, no solamente en dinero, sino en bienestar en todas las áreas de tu vida, en tu familia, en tu hogar, con cada uno de ellos. Así que esa es la enseñanza que Dios nos da esta mañana. Cómo ser un siervo fiel, cómo hacerlo de manera diligente, cómo hacerlo bien. Y el día de mañana, si Dios lo permite, tendremos otra enseñanza más en nuestro devocional, a las 7:20 de la mañana, que es nuestra transmisión. Y recuerda que este día en nuestra radio está haciendo nuestro programa Viviendo por la Palabra, consejos bíblicos que nos ayudan a tener una vida de excelencia. Dios no solamente quiere que nos preparemos para vivir en un cielo el día de mañana en la resurrección. Dios quiere que vivamos aquí en la tierra, también en un cielo. De nada sirve que nosotros anhelemos vivir en el cielo si aquí en la tierra vivimos en un días a partir de mañana tenemos nuestro programa Viviendo por la Palabra. Te esperamos en esa emisión y te esperamos en nuestra próxima emisión en este espacio. A las 7 de la noche tenemos también la transmisión de nuestro culto los jueves, y los domingos, recuerda, a partir de las 9 de la mañana y a las 11:30 de la mañana tenemos la transmisión también de nuestros servicios, de nuestros. Los esperamos en esas emisiones. Dios les bendiga.